Buenas tardes, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Es una bendición poder estar reunidos una vez más desde el rincón de nuestra casa, acatando las órdenes del Estado de Costa Rica en cuanto a que tenemos que estar en cuarentena. Aprovechamos este tiempo y espacio para fortalecer nuestra vida espiritual con el estudio escatológico de la palabra de Dios. ¿Verdad? Anhelamos que la iglesia cada vez vaya creciendo y fortaleciéndose. Por ejemplo, cuando entendemos la Escritura, se nos hace más fácil poder comprender las situaciones que se están dando dentro de nuestro mundo actual. Así que hoy, esta preciosa tarde, quiero manifestarles a ustedes que Dios, nuestro Padre Celestial, es bueno en gran manera. Cuando vemos esa situación que se da con Israel y los gentiles, pareciera ser que el designio de Dios es tratar con un grupo de personas solamente. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que tanto así como se le revela a los gentiles, se le reveló a los judíos, el propósito de Él es que todos los seres humanos vengamos al conocimiento de su palabra para que podamos ser salvos. La Escritura dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto viene el juicio. Y lo que desea nuestro Padre Celestial es que esa creación perfecta, ese diseño perfecto que Él hizo de la creación, aún poniendo a nosotros, la raza humana, agarrándola del polvo, soplándole y dándole vida, su anhelo fue que también formara parte no solo de la creación perfecta, sino que se diera cuenta que era una creación perfecta como humano. Así que cuando vemos nosotros el adulteramiento que se da con el acto de desobediencia, que no pudo pasar Adán y Eva la prueba de obediencia, pues todos hemos sido contaminados en cuanto al pecado de desobediencia. Y aquí es donde entra esa perfección tan linda de nuestro Dios que se llama redención y justificación. De manera que hoy nos encontramos casi que creo que quinto estudio bíblico, y acabamos en síntesis de más o menos pincelear acerca de lo que son los siglos pasados, los presentes y el siglo venidero. Hoy nos vamos a enfocar en Mateo capítulo 13, donde encontramos una herramienta muy poderosa en ese programa divino de nuestro Padre Celestial que se llama misterio. Aquello que parecía que Dios le habla a los gentiles, que ahora le habla a los judíos, aquello tenía un plan maravilloso de parte de nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo para poderlos unir a estos dos grupos de personas y ya no tener esa separación, si lo pudiéramos decir de esta manera, entre los judíos y los gentiles, sino que pudiéramos comprender que a través del estudio de esta preciosa tarde, que son los misterios, lo que anhelaba nuestro Padre Celestial es hacer un solo cuerpo, es decir, que nadie se extraviara o se perdiera. Por eso es que vamos a empezar en esta preciosa tarde con los que puedan acompañarnos. Sé que ya algunos han salido a trabajar a medio tiempo, pero los que puedan estar con nosotros, vamos a intentar terminar
pequeño o esta síntesis de estudios escatológicos mientras pasa la cuarentena. Así que vamos a Mateos capítulo 13, versículo 10 al 11. Y la escritura dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Parece ser que hay un malestar. Yo no puedo decir de parte de Jesús, porque él no tenía novedad en esta situación, solo está cumpliendo lo del Padre en este tiempo del texto de este versículo. Y pues parece que nuestro Padre Celestial está muy molesto con Israel, aunque lo hemos dicho repetidas veces. Dios ya había hecho un pacto en el cual no los va a apartar, aunque su pacto no es incondicional, era condicionativo, de que tenían que cumplir los mandamientos, si no, no podían entrar al reino de los cielos. Sin embargo, Dios, nuestro Padre Celestial, tiene, aparte, dentro de estos misterios, tiene algo muy, pero muy interesante que podamos comprender en esta preciosa tarde. Y es que, pues él, llámelo Padre Alcahueta si usted quiere. Él es un Padre bueno y lo que desea es que nadie se extravíe. Pero con los gentiles que hizo pacto incondicional, yo le dijo a Abraham: he decidido bendecirte porque yo soy el Dios Todopoderoso. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendito el que te bendijere y maldito el que te bendijere. O sea, es mi decisión bendecirte. En el Antiguo Testamento parece ser que ese pacto parece que se congela, y al tener ese dominio y ese auge el pueblo de Israel con las 12 tribus, Dios viene tratando con ellos y ellos pues no quisieron absolutamente nada con Dios. Sin embargo, es un pacto que Dios tiene con ellos y Dios no los va a eludir. Sin embargo, hoy con el estudio que he preparado en esta preciosa tarde, vamos a entender algunos aspectos bien interesantes donde parece ser que hay un malestar de nuestro Padre Celestial. Y esta es la razón por la que dice que el versículo 11 del capítulo 13 de Mateo, donde dice: porque a vosotros, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, aunque ellos son el pueblo privilegiado, no les permite nuestro Padre Celestial que ellos puedan comprender cuál es el propósito que Él tiene, que es una nueva herramienta que Él tiene, que se llama misterios, que no fue conocido en los siglos pasados. Así que empecemos diciendo que en cuanto al uso moderno de la palabra misterios, podemos decir que la relación que existe con aquello desconocido, la Escritura usa esta palabra como para definir un programa divino, como para definir una nueva temporada. Y en esto es que la Escritura usa esa palabra, misterios, como un propósito divino. Es decir, nuestro Padre Celestial desde la eternidad ya tenía un plan especial en el cual en su presente absoluto nada de los obstáculos o barreras que ha venido teniendo el pueblo de Israel, nada era algo que lo pudiera sorprender. Así que por esto
quiero que empecemos analizando la Escritura. ¿Qué es exactamente, qué es lo que comprende estos misterios? O sea, ¿cómo podemos comprender el misterio? En primer lugar, podemos comprender los misterios como una herramienta que nuestro Padre Celestial tenía desde antes de la fundación del mundo, que no fue dada a conocer en los siglos pasados y que ahora, en este siglo presente, salía a relucir eso como la oportunidad de nuestro Padre de poder también hacer responsable a los gentiles, como hizo responsable a los judíos, al pueblo de Israel, si quiere llamarle. Y ahora lo que él anhela es poder unir estos dos grupos, que ya no los judíos por ser judíos se sientan superiores, ni los gentiles por ser gentiles, porque a la no amada Dios la hace amada suya, se puedan sentir superiores tampoco a los judíos, sino que pues hay un versículo muy bonito donde dice: no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Entonces es interesante que entendamos que el plan del Padre es que nadie se pierda. Ese es el trasfondo para poder entender los misterios. Por eso es que vamos a definir así que este misterio, del cual encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 10 y 11, comprende la revelación adicional dada en relación con este presente siglo, la cual complementaría la revelación del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? En el Antiguo Testamento no fue conocido este misterio, pero en el Nuevo Testamento ahora pudiéramos decir que esto viene a ser como un complemento. Y es por esta razón que les voy a pedir hoy a los hermanos que se unen a nosotros al estudio de la palabra de Dios que me tengan paciencia, porque vamos a leer mucho las Sagradas Escrituras. Empezamos entonces por Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7. La Escritura dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Atención, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, o en los siglos pasados, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, como lo son los judíos, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, si Cristo no viene y se humaniza en el vientre de María y no lleva las maldiciones o no cumple la ley en la cruz del Calvario, si Él no nos redime y no nos justifica, entonces sería en vano que estudiáramos la palabra de Dios, y sería en vano el Evangelio, y no tendría sentido entonces la creación, la cual fue hecha con tanto amor y que el hombre lo hizo a imagen y semejanza de Él. Por eso termina el versículo diciendo: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada
según la operación de su poder. Encontramos entonces dos cosas bien interesantes en estos versículos del 1 al 7. Lo primero es que encontramos que dice Pablo que a él se le es dado el misterio que en otros siglos o en tiempos pasados no fue conocido, pero que ahora Dios estaba preparando algo interesante para poder dar a conocer su plan divino, su gran amor para con toda la humanidad. Ojo, la existencia de este siglo presente, que había de interrumpir el programa establecido que Dios tiene con Israel, era un misterio. Es decir, porque a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a los que le conocieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esta razón, la existencia de este siglo presente, cuando es interrumpido por el programa establecido por Dios con Israel, encontramos que este misterio no es que aparte, que descalifique a los judíos del pacto divino, sino que simple y sencillamente lo que hace es interrumpir ese programa, ponerles un paréntesis, para abrir un paréntesis nuevo para los gentiles. Luego cerrar el paréntesis de los gentiles y se vuelve a activar el paréntesis con los judíos. Al final se unen los dos ya en un solo círculo, que es el misterio revelado, que es la iglesia de el último tiempo, la iglesia de Cristo Jesús. Así que entendemos por la escritura entonces que el misterio tenía muchas definiciones importantes o funciones importantes dentro de este presente siglo. Miremos uno, que Israel había de ser cegado de manera que los gentiles pudieran ser llevados a una relación con Dios. Eso era un misterio. Que Israel fuera cegado. Curiosamente, Mateo 13, el versículo 12 dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías, cuando dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es exactamente lo que hace Dios, cegar por completo a Israel, de manera que los gentiles pudiésemos ser llevados a una relación con Dios. Eso también es un misterio. Miremos la escritura. Romanos capítulo 11, Romanos 11, del 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. Como está escrito: vendrá de Sión libertador, que apartará a Jacob de la impiedad.
Qué interesante entonces es que podamos comprender en esta preciosa tarde que Dios mismo endurece el corazón de Israel para que los gentiles pudiésemos tener también una función importante dentro del plan de salvación en Cristo Jesús. Analicemos otra. La forma de la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, algo que no se cruza hoy ni en la mente ni en el corazón de los judíos, porque ellos son los únicos, ellos son los legítimos. Hoy que surgen estas situaciones, es decir, que no pueden tolerar eso, nuestro Padre Celestial decide en Cristo hacer de los dos un solo cuerpo y punto, les guste o no les guste. Eso también se llama un misterio. Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos 16, 25 al 27. Y dice: y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ahora judíos y gentiles, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. ¿A la fe en quién? En el único y sabio Dios, al cual sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Reforcémoslo con otro libro. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía planificado que también los gentiles gozarían del mismo privilegio que gozarían los judíos. Y dice la Escritura: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es deseo del Padre, es el deseo de Él, que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie tenga más alto concepto de sí, que todos valemos la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Es decir, ese dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque a Él le plació. Él es el Dios Todopoderoso, el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, como también las que están en la tierra. Su creación perfecta va a cumplir su propósito, porque Él es bueno, Él es poderoso. Analicemos un versículo más para reforzar esto. Unos versículos más. Miren Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 7. Efesios 3, 1 al 7. Y dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me es dada, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, por esta razón tiene sentido que los judíos, el pueblo de Israel, no logren digerir que nosotros los gentiles podamos ser hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por el sacrificio de su muerte y de su resurrección. Tienen razón, pero la Escritura dice tajantemente que es el deseo del Padre que todos, reconciliar todas las cosas en los cielos también como en la tierra. O sea, es el anhelo de Dios, es el deseo de nuestro Dios reconciliar las cosas. Por esto es que la Escritura expresa diciendo: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, o sea, nosotros los gentiles, que jamás seremos judíos, porque no hemos nacido en Israel, somos puramente gentiles. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Es decir, el Evangelio de Jesucristo en este presente siglo juega un rol muy, pero muy importante, al cual la iglesia no debería de pasar por alto, ya que a través de la locura del Evangelio, muchos de nosotros hemos sido alcanzados por el poder de la eficacia y por la autoridad que Cristo mismo dio a los apóstoles a través de este bendito Evangelio, de esta predicación. Importante es que podamos entender entonces que este misterio es una herramienta que Dios, nuestro Padre Celestial, tenía oculta, que en siglos pasados no fue conocida, pero que ahora venía a formar parte del cumplimiento del plan divino que Dios tiene para que nadie se extravíe, donde ni los judíos son superiores, ni los gentiles son superiores, ni los judíos, sino que Dios ya tenía de antemano preparada una herramienta que se llama misterios, que al fondo se van a dar cuenta que es su novia, la iglesia, en la cual Él quiere rescatar tanto a judíos como a gentiles. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27 dice, Colosenses 1, 26 al 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Qué interesante. Miremos otro aspecto. Primero, entonces, nos dimos cuenta que en este misterio Israel iba a ser cegado de manera que los gentiles pudieran ser llevados a una relación con Dios. Eso lo vimos en Romanos, capítulo 11, 25 al 26. Segunda cosa, que la forma de la iglesia, o sea, el misterio, la forma de la iglesia compuesta de judíos y gentiles, también venía a formar parte de un misterio, lo cual el Señor anhela tener un solo cuerpo, no dos cuerpos. Es decir, al final de la escatología, vamos a darnos cuenta que Dios no viene ni solo por judíos, ni solo por gentiles. El hecho de que hoy el Padre tiene un plan trazado, un pacto, el cual no lo va a alterar con los judíos, pero que fue el beneplácito de él, ya lo leímos en la Escritura, endurecer el corazón de los judíos para que también los gentiles pudiéramos comprender que tenemos parte de ese plan divino. Es por eso es que su sangre nos limpia de todo pecado, y es por eso es que toma vida, lo que dice el Señor, que Él no hace acepción de personas. Tercer cosa que vimos. Segunda, dijimos, la forma de la iglesia compuesta entre judíos y gentiles era un solo cuerpo. También eso es un misterio. Lo vimos en Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Lo reforcé con Efesios 1 del capítulo 1, versículo 3 al 10. Lo reforzamos más con Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7. Por último, con Colosenses, capítulo 1, versículo 26 al 27. Es decir, todo este programa de Dios que resulta en salvación para todos los gentiles y para todos los judíos es llamado un misterio. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 8, nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ustedes se recuerdan lo que decía el apóstol Pablo: ustedes son mi gloria, el fruto del evangelio, el fruto que ha dado la muerte y resurrección de Cristo. Somos nosotros los gentiles. Por eso dice: la quien ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Es decir, entonces, que este programa de Dios resulta en salvación. Por eso se le llama un misterio. Luego encontramos que la relación de Cristo con los hombres en redención también es llamada un misterio. Colosenses, capítulo 2, versículo 2 al 3, nos expresa: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Ahora sí podemos entender por qué razón dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos
procedamos al arrepentimiento. El hecho de que la gente, porque estamos viviendo en el siglo malo, cosa que les expliqué según Gálatas capítulo 1 versículo 4, el hecho de que hoy la gente no quiera nada con Dios no quiere decir que no esté abierto el plan de salvación para la raza humana. Cristo les ama. San Juan 3:16 es un versículo tan poderoso donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La oferta está puesta, la oportunidad está para todos. Lo toma o lo deja. El Señor sigue resonando con las palabras del profeta Isaías, diciendo: acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Pecadores, limpiar su camino. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué pecado hay que no lo pueda limpiar la sangre de Cristo Jesús? Quiera Dios que este tiempo de cuarentena sirva para que los hombres nos demos cuenta que aún hay esperanzas, que aún no está perdido todo, que si nuestros familiares están en conflicto, si nuestro matrimonio está en conflicto, o estamos en problemas psicológicos, emocionales, por el desempleo, por todo, podemos darnos cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Sean conocidas delante de mí, dice el Señor, tus peticiones, y yo las voy a contestar, yo las voy a suplir conforme a mis riquezas en gloria. El anhelo de Dios para que podamos entender los misterios es que Dios tenía un plan para los judíos y para los gentiles, en los cuales anhela que nadie quede por completo extraviado. Dios, en su grande amor, se reveló a todos los hombres de la tierra. Y qué interesante poder comprender entonces que la relación de Cristo con los hombres también en el plan de redención fue llamado un misterio. Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 4. Colosenses 4 del 2 al 4. Perseverar en la oración, preservar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. El apóstol Pablo, en la persecución filosófica y doctrinal que manejó los primeros 100 años, que se conocen como iglesia perseguida, vuelven a resurgir dentro de nosotros en este tiempo que es conocido como el tiempo de iglesia acomodada. Es decir, si quiero voy a la iglesia, si no quiero no voy a la iglesia. Pero el Señor Jesús le revela al apóstol Pablo, a través de su palabra y de su encuentro personal y del conocimiento de la Escritura, que él se siente comprometido con Dios, preso con Dios, y pide oración a la iglesia de ese tiempo, que era el secreto o la llave para que se pudiera extender el evangelio. Es el mismo secreto que hoy tenemos que usar, por lo cual tendríamos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando decía: orad sin cesar. Todo lo que pidiéremos al Padre en oración lo recibiréis. El apóstol Pablo dice: oremos unos por los otros. La oración en este preciso momento juega un papel bien importante, y para este gran avivamiento que viene de este siglo venidero, para este gran avivamiento, muchas de las personas tendrán que comprender que es imposible vivir una vida cristiana separado de la relación con el Padre a través de Cristo, es decir, separado de la oración.
Por eso tenemos que comprender que Dios tiene un plan maravilloso en estos misterios. Otra cosa interesante que podemos comprender, que aún la encarnación misma de nuestro Señor Jesucristo fue un misterio. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nadie puede negar el poder grande que tuvo o la revolución grande que hizo el que Cristo resucitara al tercer día de entre los muertos. Que el Señor Jesús mismo dijera: sorbida fue la muerte en victoria. Muerte, ¿a dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿a dónde está tu aguijón? Y llevara cautiva la cautividad y resucitar al tercer día con poder y con gran gloria. Aún manifestarse 40 días a los discípulos después de su resurrección, también es algo relevante que nosotros debemos de tomar en cuenta. El interés que siempre nuestro Padre ha tenido por su creación. Podemos concluir que nuestro Padre es un Dios responsable, que nuestro Padre es un Dios de oportunidades, que nuestro Padre es un Dios misericordioso, que Él es bueno en gran manera, que su anhelo es que todos seamos alcanzados a través del bendito evangelio de Jesucristo. Ojo, quiero que le prestemos atención a que este misterio tomó auge en el inicio de este siglo y hasta el cierre del siglo tiene una evolución bien importante. Es decir, tiene un rol o juega un papel bien importante. Quiero que vaya a 2 de Tesalonicenses, al capítulo 2, al versículo 1 hasta el 12. Y me tenga paciencia, porque voy a leer muchos versículos. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Algo bien importante que puede o que está sucediendo en este preciso momento, como lo que va a suceder en lo postrero. Es decir, en este misterio, la evolución del mal culmina exactamente hasta que se manifieste el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Subraye la palabra apostasía, que ya se la voy a explicar. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Y dice la Escritura, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía a un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hablábamos en los estudios de síntesis anteriores de los siglos que en este siglo malo, que también es conocido como el siglo satánico de Satanás, en donde el propósito de él es agarrar la Escritura para mundanalizar a la iglesia, de tal manera que la iglesia pierda por completo el propósito de nuestro Padre Celestial, el propósito de poder manejar un pueblo con principios en su palabra. Y este tiempo donde encontramos un mover, donde el hombre se ha puesto en lugar de Cristo, y donde el pueblo, en vez de enfocarse en Cristo, se enfoca en el hombre, desconociendo que Cristo no comparte su gloria con nadie, y que nosotros somos simplemente servidores de nuestro pastor, que es Cristo Jesús, ignorando muchas cosas. Se están haciendo prácticas dentro de las iglesias que se parecen más al sistema del mundo. ¿De dónde es que ha perdido los ministros la visión y creer que tenemos que usar estrategias del mundo para fortalecer al plan divino de la salvación de las almas, cuando no podemos mezclar el mundo con lo santo? No podemos mezclar el mundo con la iglesia. Por esta razón, Dios los entrega a mentes reprobadas para que no crean a la verdad. Y es interesante que entendamos que el amor juega un rol importante dentro de esto, y no perder el énfasis de lo que son los misterios. Existe una situación muy importante que quiero que analicemos, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en cuanto a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Filadelfia. Es importante que me prestes mucha atención, porque resulta que la iglesia de Sardis tiene un gran paralelismo con la parábola que está allá en Mateos capítulo 13, 44, en cuanto hablaba Jesús del tesoro escondido. Esto fue exactamente el movimiento que se dio en la Gran Reforma, más o menos 1500 años hasta esta fecha aproximadamente. ¿Qué era eso? La profesión vacía, el surgimiento de la iglesia que se iba a casar con el Estado. No necesita ni que le ponga nombre. Hasta el día de hoy, que es el cumplimiento de la imagen que vemos de Daniel, de los pies que eran en parte de hierro y en parte de barro, habla exactamente de este dominio total que tendría esa iglesia, que no es la iglesia de Jesucristo, pero que es la iglesia que la casan con el Estado,
la que tiene dominio, a la cual se conoce como los que dijo, salid de en medio de ellos, pueblo mío, los que escapan. Por esta razón, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, para que me puedas entender lo de la iglesia de Sardis, podemos leer hasta la parábola de el tesoro escondido. Dice de la siguiente manera: escribe a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero el hecho de que la persona se autodomine cristiano, pero sus frutos no son dignos de un cristiano, porque el Señor dice que el árbol se conoce por sus frutos, y las acciones que tomamos no son las de un cristiano, ni el comportamiento, ni el lenguaje, ni el léxico que tengamos no es de un cristiano, y se autodomine como hijo de Dios o como cristiano, el Padre lo denomina y dice: estás muerto. Dice: sé vigilante, advertencia, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí surge otra situación, y la situación que surge es: ¿podrá un pastor participar en política? Y la respuesta sería, bíblicamente no. Porque si Dios hubiese querido que nosotros fuéramos políticos o presidentes, en los 5 ministerios hubiera aparecido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y presidentes. Y el hecho que tuerzan la escritura, donde dice el libro de los Proverbios que cuando los justos gobiernan, el corazón del pueblo se alegra. Esa es una expresión poética que salió de Salomón, enfocado completamente al justo Jesucristo. Cuando Jesucristo reinara, al justo Jesús, que cuando reina, gobierna un justo, el corazón del pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque no solo miramos, obtenemos los beneficios de ese justo que se llama Jesucristo. No habla de hombres. Sí nos queda a nosotros la tarea como iglesia, orar por nuestros gobernadores, que es bien diferente. Que el Señor pueda guiar, conducir a los que representan a las naciones en sabiduría, para que puedan llevar adelante la tarea de poder fortalecer los vínculos de familia. Pero si el hombre no conoce de Dios, es bien imposible. Ahora, quiero dejar claro que el trabajo de la iglesia de Cristo, el misterio, es un componente de pastores, de evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Propósito de ellos es trabajar para la unión tanto de judíos como gentiles. Que el propósito de él es que cuando él venga por su iglesia, nosotros nos demos cuenta que él no ha dejado olvidado el pacto de los judíos, porque luego vendrá con su iglesia para gobernar con los judíos y con los gentiles. La escritura nos habla entonces del cuidado que se debe de tener con esta iglesia de Sardis. Quizás valdría la pena ir al libro de Mateo, capítulo 13, al versículo 44. Y la escritura dice de la siguiente manera: además,
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Cuál era el tesoro escondido? El misterio. ¿Cuál era el misterio? La iglesia. Yo estaba analizando y estaba pensando que en el Antiguo Testamento la iglesia le llamaban Kadash, que era el grupo de personas que se reunían anualmente en los tabernáculos y en las fiestas de los tabernáculos, que en hebreo quería decir llamar de afuera para adentro, que es lo que en griego conocemos hoy la iglesia actual como eclesia. Algunos dicen eclesía, que quiere decir asamblea de llamados. Y me llama la atención porque parece ser que cuando analizamos Mateo capítulo 13, el versículo 14, o por no decir el 13, cuando dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Me recuerda del tabernáculo bíblico que estaba en el antiguo, que era prototipo del verdadero. Y estuvo ahí la presencia de Dios y nunca lo entendieron. Nunca se les cruzó por la mente que Dios tenía un misterio oculto que iba a ser revelado a los gentiles, que iba a ser revelado a los apóstoles y a los santos hombres de Dios, para que pudieran entender que en este misterio ya no hay judíos ni hay griegos, sino que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Y dice el 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no vas a entender, y viendo veréis y no vas a percibir, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hoy igual tenemos una gran polémica que hemos hecho los llamados conocidos en la Escritura. Cada quien predica un evangelio, el evangelio del reino de la prosperidad, el evangelio de no sé qué, cuando deberíamos de estar enfocados en el evangelio de Jesucristo. Te voy a animar a que me sigas las secuencias, porque en el otro estudio, que si Dios no ha venido nos permite, vamos a hablar acerca de lo que son la importancia de eso de los reinos, porque existe el reino abrámico, el reino de Judá, existe el reino satánico que es existe el reino de Jesucristo en la tierra, existe el reino milenial, y les voy a explicar para que nos demos cuenta que no deberíamos de estar enfocados en predicar cada quien lo que nos da la bendita gana, sino en entender que somos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Cristo cambia, Cristo sana, Cristo transforma, Cristo perdona, Cristo redime, Cristo da vida, Cristo es el autor de la vida, Cristo nos salva. Y es bien interesante que entendamos el asunto de este paralelismo que hay de Mateo 13 con la parábola del tesoro escondido, con la iglesia de Sardis, que es exactamente lo que ha estado pasando en este siglo presente. Atención, termina entonces la parábola, Mateo 13, versículo 44, de la siguiente manera.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Apocalipsis 3:1-6 nos enfoca el paralelismo que existe con la iglesia de Sardis. Escribe a la iglesia en Sardis que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por esta razón es que les explicaba que la iglesia de Sardis tiene un gran paralelismo con el libro de Mateo 13 de la parábola escondida. Cuando hablaba de la gran reforma, más o menos les dije 1500 años hasta la fecha aproximadamente, conocida como la profesión vacía, el surgimiento de la iglesia que la casan con el Estado, en el cual hay un remanente que logra, que escapa de ahí, es decir, el cual el Espíritu Santo los inquieta a darse cuenta que el propósito del Cordero es otro, y salen de ahí. Ahora quiero que analicen conmigo la iglesia de Filadelfia, porque estas dos iglesias, y aún me di cuenta que hasta la Odisea, que será la iglesia de este siglo venidero, que tiene cumplimiento también en este siglo malo, la iglesia de Filadelfia tiene un gran paralelismo muy grande con la parábola de Mateo 13:45, donde habla de la perla. Es decir, habla que en los postreros días, hablando de la iglesia verdadera de los postreros días, surgiría un amor hermanable. Y yo no sé si ese amor hermanable nos lleva a veces a perder completamente el propósito del Padre, donde empezamos a llamarle que hermanos somos todos los que tenemos a Cristo Jesús en el corazón, y no importa la práctica. Y yo creo que hay que prestar un cuidado, porque es ahí donde surge la situación que tenemos con el ecumenismo, y la otra situación que tenemos con que hemos mezclado la iglesia, el misterio de la iglesia, la hemos mezclado con la iglesia del Estado. Son dos cosas muy diferentes. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros 100 años de iglesia primitiva, nunca fue aceptada la iglesia como una herramienta importante, útil para la sociedad. Aunque es la herramienta útil, poderosa e importante para la sociedad. Porque habla de la unión familiar, habla de honrar a los padres, a los hijos, de los hijos a los padres, habla de padres no exasperéis a vuestros hijos, y una serie de principios éticos para el fortalecimiento de la familia. Y encontramos aspectos bien importantísimos donde de alguna manera no valorar esos principios nos ha llevado completamente a tener una sociedad desenfrenada, personas donde hemos perdido los principios, los valores, el irrespeto, y esto nos ha llevado a que los jóvenes se sientan aislados de los padres,
Los padres le hemos dejado la responsabilidad al Estado. El Estado, que no tiene los principios de la palabra de Dios, maneja las cosas a su manera, de tal manera que hasta se pierde la identidad con el hombre. Hoy el hombre, al menos aquí en Costa Rica, a la edad de 18 años, el hombre decide si es hombre o mujer, aunque tenga miembro de hombre. Él va a decidir si es hombre o es mujer. Hemos pervertido completamente la sociedad por no comprender los principios de la palabra de Dios. Y yo no sé si esa actitud, esa hermandad que manejamos, nos ha llevado a perder completamente la identidad y enfocarnos a que todos somos hermanos. Y en efecto, todos somos hermanos. Pero qué curioso que Jesucristo habló de los hijos del diablo y habló de los hijos del Padre. Y nuestra tarea en el Evangelio y el propósito de estos estudios escatológicos no es que nosotros nos alcemos en contra de las personas que no tienen nuestra misma fe, sino que Dios nos desgracia que exista un grupo de pueblo orando para que Dios abra puertas, como dijo el apóstol Pablo, para poder exponer el plan de salvación. Porque va a venir un último avivamiento. Eso que no les quede la menor duda. Un último avivamiento que espero empiece a fluir ya por tanta matanza que ha dado esta pandemia. Pandemia que la han ocasionado los mismos biólogos, científicos de las naciones más poderosas. No vamos a tocar ese tema, no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que Cristo anhela que nadie se pierda, sino que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento. Así que analicen conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13, hablando de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ese es en este siglo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo he entregado a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted analiza conmigo la parábola de Mateo, cuando habla acerca de la parábola de la perla, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca las buenas perlas, porque habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El anhelo de nuestros damos un valor absoluto de parte de la fe que nosotros tenemos para con nuestro Dios. Concluyo entonces en esta preciosa tarde, amados hermanos, porque el tiempo ya nos pasamos, y solamente quiero terminar con esto. Analizando la iglesia de la Odisea,
encontré un paralelismo con la parábola de la red. Y esto habla acerca de la apostasía de los postreros días, hablando exactamente de un pueblo gobernado. Y es aquí donde yo quiero cerrar en esta preciosa tarde y decirles que debemos de agradecerle a Dios por el misterio que estuvo oculto, que Dios lo tenía desde antes de la fundación del mundo, para que tomara vida. Ese misterio es la iglesia, amados, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Y en la iglesia el Señor logra reunir a los griegos y a los judíos. Que la gracia de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, siga en abundancia en cada uno de ustedes. Que nuestro Padre Celestial, en su infinita misericordia, nos conceda ver días mejores. Le damos gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos, Señor, en acción de gracias, declarando el bien de nuestro Padre Celestial. Somos Tabernáculo Bíblico de Capacitación y Adoración Fuente de Agua Viva. Somos la iglesia del último gran avivamiento que viene a las naciones, Concilio Internacional Pentecostés, Fuente de Agua Viva. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les esperamos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.